Y ahora sí, se abre el Café La República, un poquito demorado por razones de fuerza mayor, pero bueno, vamos a tratar de aprovecharlo. Estamos acá con Ceci Navas, estamos acá con Santiago Kovadlov y ya interesadísimos en ver, en escuchar las reflexiones de Santiago, las primeras. Sobre todo las que ha generado este programa tan rico en conceptos tan desafiantes, con dos entrevistados formidables como los que hemos tenido, interlocutores que han aportado ideas nuevas capaces de sustraernos al campo del prejuicio, de la mirada puramente unilateral, de devolvernos preguntas. Alejandro Marchesán, Alejandra Conti, y también te voy a decir esto, realmente así lo siento, Jorge, en tu editorial, cuando vos reflexionás acerca de la pobreza que implica concebir el pasado como algo que no debe ser reconsiderado después de que ese pasado ha sido víctima de una clausura, de una interpretación que se quiere dogmática y final y no permite que accedamos a lo que ha ocurrido en la Argentina en los años del proceso, en los años de la confrontación entre el terrorismo de Estado y la guerrilla, cuando no cabe la posibilidad de volver sobre todo eso delante de que estamos, decías vos en tu editorial, de un porvenir clausurado. En consecuencia, ¿qué implica devolverle riqueza a una lectura del pasado si no responder a las necesidades del presente? A las necesidades de airear la casa con un punto de vista que no esté sujeto a una lectura intransigente, en función de lo que podríamos llamar el porvenir indispensable. Yo lo he sentido así, ¿no es cierto? Creo que esta libertad de pensar que vos ves en riesgo en la clausura del pasado como objeto de reflexión, ¿no es cierto?, tiene que orientar también nuestra educación. Y así lo planteó, tal cual lo creo yo, Alejandro Marchesán. Alejandro Marchesán es autor de un libro que se titula La educación como esperanza. La educación como esperanza solo puede aparecer en la medida en que la educación tenga el derecho a la interpretación, al pasado como tarea analítica y no solamente como repetición o como realidad congelada. Él nos trajo a la audición de hoy este concepto de lo complejo que tomó de Edgar Morin y que implica que la complejidad no es lo intrincado, obtuso, sino la realidad que recupera plenitud a través de la interdependencia entre las distintas partes que la conforman, sentido por la riqueza que asiste al vínculo de un concepto con otro, de las tensiones propias de distintas interpretaciones. Y por último, claro, Alejandra Conti, que nos viene a decir, volvamos a reconsiderar el significado que para nosotros tiene las Malvinas, sin duda amadas por nosotros, requeridas por nosotros, pero escuchemos la palabra del otro, si es que queremos avanzar por el camino de la paz y no de la guerra, si estamos dispuestos a aprender de lo que nos tocó vivir. Sí, muy impresionante, coincido totalmente, ¿no? Las dos entrevistas, la de Alejandra muy impactante porque el libro es muy impactante, el libro que escribieron con Sergio Supo es un libro distinto, yo diría, por eso Alejandra estuvo bien, o sea, yo sé que algunos se ofenden, pero es lo mismo que con el tema de los derechos humanos y de todos estos años de reinterpretación de la historia de manera maniquea. En algún momento tenemos que enderezar las cosas, en algún momento hay que enderezarlas, porque si no se anquilosan. Si nosotros no podemos pegar una revisada, ¿a por qué conmemoramos el 2 de abril? ¿Por qué conmemoramos el 2 de abril? Si el 2 de abril es una fecha brutal, es una fecha de una invasión, nos guste o no, decidida por una dictadura atroz. Así es. Ahora nosotros tenemos el día del Día de la Soberanía, pero no es el 2 de abril. Pero el 2 de abril sigue estando en rojo en el calendario argentino. Así es. Es un tema a discutir. ¿Es una pavada? No es una pavada, es fundamental. No, y además por el apoyo que recibió esa invasión, ya no solo por los sectores que la propiciaron, claro, sino por la población de la Argentina. Y las fuerzas políticas, Santiago, las fuerzas políticas, porque yo, debo decirlo, yo estuve en la plaza, lamento decirlo, sí. Yo estuve el 2 de abril en la plaza.
agasajando a Galtieri en esa patriada ridícula, en ese horror que finalmente se terminó cometiendo con las Islas Malvinas, que nos alejó más de la soberanía malvina, porque se abandonó la política, se fue al campo militar, y todo con un mezquino interés, la perpetuidad de la dictadura. Entonces, bueno, pongamos las cosas en sus términos. Me parece que es indispensable atrevernos a lo complejo, diría Alejandro Marchesán en ese sentido. Devolverle a la realidad lo que tiene de desafiante, porque si clausuramos permanentemente con el prejuicio el campo del pensamiento, el pensamiento termina, como decía Centro Editorial, totalmente asfixiado. Y me parece a mí que también es interesante en el sentido de esta búsqueda de una apertura incesante, constante, renovada, que sepas a quiénes invité hoy a nuestra mesa. Porque hoy traje 4 invitados notables. ¿4? 4, sí. Vamos a ver si todos se comportan adecuadamente y no se superponen unos a otros en el afán de decir yo tengo la razón. Pero creo que no, porque son gente muy reflexiva. Por ejemplo, mira, ¿te acordás de Cicerón? Un poco. Un poquito, ¿no es cierto? Era una figura notable de la República Romana, vivió entre el 106 y el 43, murió asesinado porque era un hombre libre y había cuestionado, ¿no es cierto?, el pensamiento autoritario. Le vamos a ceder la palabra en un momento. Sí. Lo invité también a Donald Winnicott, el gran psicoanalista, pediatra y psiquiatra inglés, para que nos aporte algo acerca del valor del juego y la creación, decir, de la libertad imaginativa. Etienne Baliver, que es un filósofo francés contemporáneo, discípulo y colega de Althusser, que en un momento dado reflexiona acerca de la relación entre pasado y presente de un modo muy rico, como lo has hecho en tu editorial. Y lo invité a Guillermo Macchi, otro gran pensador, filósofo argentino, para que nos diga por qué la poesía tiene sentido. Qué lindo. ¿Me dejas contar una intimidad? Dale, contala. Está acá, está sobre la mesa, un objeto para mí impresionante, muy deseado. Se llama Casa de Citas, Cecilia, se llama Casa de Citas, lo llama así su propietario. Es un cuaderno hermoso, con una letra. Ay, con esa caligrafía única que tiene Santiago Kovadlov. Y hoy me dice, ¿podés tocarlo? Es una joya. ¿Fue así o no fue así? El fetichista apareció rápidamente en mí. ¿Podés tocarlo? Sí, es un cuaderno que yo ya alguna vez le contamos a los oyentes. Lo inicié hace muchos años. Mi padre me había regalado este libro diario, que está en portugués, me lo regaló en oportunidad de haber recibido él una serie de obsequios en la empresa donde trabajaba y donde hay espacio para ir haciendo anotaciones. ¿Qué decidí yo? Transcribir pensamientos memorables de autores y autoras que han enriquecido mi vida. Por ejemplo, esta reflexión de Arnold Hauser, el gran historiador del arte, ¿no?, autor de 2 obras fundamentales como son La sociología del arte y La meditación sobre la contemporaneidad del pensamiento artístico. Dice él, el arte solo tiene algo que decir a quien le dirige preguntas. Para quien es mudo, el arte es mudo también. Qué lindo, espectacular. ¿No? ¿A quién le dirige preguntas? Es decir, ¿qué es el arte? Y el arte es como un sésamo. Si uno le dice, ábrete sésamo, tiene que decirlo adecuadamente. No puede formularle preguntas exteriores. ¿Querés saber quién es Shakespeare? Bueno, trata de acercarte a su obra, ver en qué te interroga, qué te propone a tu vida, qué es lo que él hace de vos para que vos sepas quién puede ser él. Encantador, y además me siento muy satisfecho porque le robé otro pensador, porque no lo tenía para hoy, pero se lo robé al abrir Casa de Citas, inesperadamente. Así que me pone muy contento. ¿Te parece? Escuchamos un temita. Escuchemos un temita y después volvemos con todo, amigos, con tus invitados, claro. Estamos acá en el Café La República, hoy trasladado, como lo hicimos el domingo pasado, a la Feria Internacional del Libro. Estamos en el estudio de la AM 1110,
acá en la feria, en el pabellón amarillo, y la estamos pasando fenómeno con Ceci, con Santiago Kovadlov, y ahora es la palabra de Casa de Citas. Sí, es la palabra, sí, estamos felices los tres porque tenemos visitantes. Claro. Recién hacíamos referencia a Arnold Hauser, el gran historiador del arte, que nos invitaba a través de su reflexión a entender algo básico. Si queremos que el arte nos hable, es preciso entablar un diálogo con él, tener preguntas que formularles a los creadores en pintura, a los creadores en literatura, a los creadores en escultura y en música. Solo si tenemos buenas preguntas ellos responden. ¿Y saben ustedes quién salió a refrendar esta idea en la historia argentina? Lo recordaba y lo traigo como un intruso a nuestra cita, pero se lo merece porque es valiosísimo. José Luis Romero, el historiador argentino, sostuvo alguna vez algo que me parece decisivo, y es que nuestra concepción del pasado no es la de algo muerto. No nos interesa el pasado, dice el historiador José Luis Romero, nos interesa el presente y por eso interrogamos al pasado. Qué oportuno. Qué oportuno, Qué oportuno. ¿verdad? Nos interesa el presente y por eso interrogamos al pasado. Ahora, como el presente se modifica permanentemente, es preciso volver a interrogar al pasado permanentemente también. No hay una visión estática del pasado. ¿Y saben qué? Me acordaba de algo precioso. Yo tengo, por afición y por interés, claro, en casa, distintas historias de Roma. Ajá. Distintas historias. Pensadores que han pensado a Roma de distinta manera. No hablan de la misma Roma. Hablan de la Roma que desde su tiempo y desde su sensibilidad interrogaron, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiere uno conocer a Roma? Sí. ¿A cuál de ellas? ¿A la Roma sobre la que escribieron los propios historiadores como Tito Livio? ¿A la Roma sobre la cual escribieron los autores medievales? ¿A la Roma de la que habla Maquiavelo? ¿A la Roma de la cual hablan los autores franceses? Roma cambia porque cambia la manera de interrogarla. Qué interesante, ¿no? No, es decir, claro. Hay tantas Romas como interlocutores ella tiene. Claro. Y me parece que esto se vincula con otra idea que traje aquí, que le vamos a ceder la palabra también, a alguien que nos dice qué ocurre cuando uno no se atreve a flexibilizar su relación con aquello que pide movilidad, dinamismo, espíritu crítico. Cicerón. No. Cicerón hace algo más de 2000 años, yo no sé si me explico, sostuvo lo siguiente: con harta frecuencia se olvida la noción de lo justo cuando nuestra alma es invadida por el deseo de mando, de honores, de gloria, y así Ennio nos dice que la ambición de reinar no conoce ni santidad, ni afectos, ni fidelidades. Lo escribió ayer. Lo escribió ayer. Ayer a la mañana. Claro, por no decir Después mañana de leer, a la mañana. después de leer los el diarios. diario. No, estamos aquí ante un hombre que nos recuerda la persistencia atroz de la insensibilidad ante el cambio, ante el diálogo, ante la apertura, ante la convivencia. Con harta frecuencia se olvida la noción de lo justo cuando nuestra alma es invadida por el deseo de mando. ¿Qué hemos aprendido? 2000 años. ¿Podemos decir que todo se repite? En parte sí, pero también digamos esto: desafiemos permanentemente lo que se repite. Claro. Porque nuestra tarea es esa. Si hay constancia en el anhelo de desenfreno, que la haya también en el anhelo de mesura. ¿No te parece, Jorge? Sí, otra vez la visión esperanzadora, en el sentido de, aunque en alguna época pensamos que el progreso era una pendiente hacia arriba, es decir, que siempre se iba hacia arriba, hemos aprendido también que el progreso es en zigzag, ¿no? Que el progreso se avanza un poquitito, a veces se baja, pero generalmente hay una tendencia hacia arriba. Hay una pugna permanente entre la voluntad de retroceder y quedarnos inmovilizados, claro, y una tendencia a
buscar una alternativa que implique favorecer el cambio, la transformación y el enriquecimiento. Nosotros diríamos que el progreso no es una línea unilateralmente ascendente, sino una pugna entre lo que llamaríamos civilización y barbarie. Claro, ¿no? claro. Entre claro. lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros y de las comunidades en que vivimos. La reflexión acerca de esta necesidad de no encerrarnos en una visión inamovible y jactanciosa de la realidad que dice yo he entendido en desmedro de toda otra comprensión, la retoma ese gran psicoanalista y filósofo, pensador argentino que fue Guillermo Macchi. Guillermo Macchi es un hombre que supo infundirle al pensamiento psicoanalítico y a la filosofía una gran sensibilidad poética. Y miren ustedes lo que nos dice de la poesía. La poesía no consiste en formular de modo ornamentado lo que sería posible decir llanamente, sino en otorgar la palabra a lo que se sustrae a ella. Otorgar la palabra a lo que se sustrae a ella. Parece una contradicción, ¿no? Sí, 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 pero no. Parece que no. Parece que no. Parece que sí, parece que no. ¿Por qué parece que sí? Sí. Porque uno diría, ¿en qué quedamos? La poesía le otorga la palabra a lo que se sustrae a ella. Claro. ¿Y qué quiere decirnos con esto? Tal vez, me parece, te propongo que lo pensemos juntos. Quiere decir que la palabra no termina de decir lo que quiere cuando quiere decir lo que importa. No termina. El lenguaje es siempre una señal en dirección a lo que no termina de ser abarcado por la palabra. Ajá. Es como si nosotros recordáramos aquella broma espléndida, ¿no es cierto?, de Oscar Wilde, cuando Oscar Wilde decía que es conveniente ser un poco improbables. Claro. No, digamos, no estar demasiado seguros de que la identidad es algo inequívoco. O sea, somos un poco enemigos de lo rotundo. Eso es. Enemigos de lo contundente, de lo que clausura, de Claro. lo que no admite discusión. Claro. Estamos todo el tiempo insistiendo en hacer pie por eso, Claro. ¿no? Porque la poesía no consiste en formular de modo ornamentado lo que sería posible decir llanamente. No se trata del lenguaje hiperbólico y vacío. Se trata de esa pugna extraordinaria entre una realidad que no deja de insinuarse en el lenguaje, pero que no termina de asentarse en él. ¿No? Me parece que esto también es importante tenerlo en cuenta donde importe la convivencia. Y si podemos hacerle lugar aún, antes de una pausa más, creo que tenemos mucho tiempo. tenemos un montón. Yo querría 12 minutos. Sí, 12 minutos, 12 se minutos. puede dar vuelta al partido. Claro. completamente. Etienne Baliver, que es un filósofo contemporáneo, vive todavía, es un hombre muy joven, tiene 81 años, y Baliver, que trabajó con Althusser y escribió con él para leer El Capital, es un hombre que nos aporta esta reflexión. En filosofía, la palabra pasado no tiene sentido. Aristóteles no es menos actual que Heidegger. Qué interesante. Otra vez vienen a esta cita como si hubieran escuchado nuestra audición. En filosofía, la palabra pasado no tiene sentido. Aristóteles no es menos actual que Heidegger. Vale decir, podemos concebir el pasado como algo terminado, concluido, cuando no tiene significación en el presente. Pero ¿quién puede decir que Aristóteles no es un pensador capaz de aportarnos luz sobre lo que nos toca vivir? Y si esto es cierto, Heidegger es un pensador antiguo. ¿Por qué? Porque lo más reciente tiene vida en la medida en que de algún modo retoma cuestiones de siempre. La verdadera actualidad no es la del momento, es aquello que insiste en no perder vigencia a través del tiempo. ¿Qué decimos? ¿Que Shakespeare es un escritor del siglo XVII o que Shakespeare es una personalidad del siglo XXI y nosotros somos del siglo XVII? Yo cuando lo leo tengo la impresión de que ya fui dicho. Claro,
claro. ¿no? Vos sabés que me recordó, porque lo estuve leyendo ahora, te conté hoy, Los misterios de la creación artística, una recopilación de notas, artículos memorables de Stefan Zweig, y el primero, que es esa conferencia que dio en Buenos Aires, poco antes de su suicidio, Sí. En 1949. 42. 42, 1942, antes de la guerra, por supuesto, Sí, claro. durante la guerra. En medio de la guerra, Sí. claro. Bueno, y entonces una de las preguntas que se hace, vinculado a lo que vos estás contando, es ¿qué hace que un puñado de personas en el universo, nunca pasen de ser actuales? ¿Qué hace que esas personas... Es un misterio, Claro, misterio de la creación, claro. de esto, ¿no? Es el misterio de la creación, la eterna vigencia de su enunciado. Mozart es simultáneamente un músico del siglo XVIII y la más honda actualidad. ¿Quién más actual que Bach en música? Uno lo escucha a Bach y dice, este hombre viene del porvenir hacia el presente, no del pasado. Claro. Y esto tiene que ver con el haber dado en la tecla de ese misterio al que se refiere Stefan Zweig. ¿Por qué hay determinadas personas que al pronunciarse parecieran habilitar la posibilidad de no perder nunca su actualidad? Nunca. Y de ellas vivimos. Claro. De ellas nos alimentan todo el tiempo. Claro. Yo creo que nadie que se asome a la obra de Eurípides, de Aristófanes, a la obra de Esquilo, a la obra de Sófocles, no tenga la sensación de que se está hablando de lo que le atañe como persona, ¿no? Y esto tiene que ver con la aptitud creadora. Por eso Winnicott, el gran psicoanalista inglés, que vivió entre 1896 y 1971, nos dice esto: la tarea de aceptación de la realidad nunca queda terminada. Ningún ser humano se encuentra libre de la tensión de vincular la realidad interna con la externa. El alivio de esta tensión lo proporciona una zona intermedia de experiencia que no es objeto de ataques, por ejemplo, las artes, la fe, la creación. Dicha zona es una continuación directa de la zona de juego del niño pequeño que se piensa en sus juegos como el artista en su creación. Qué magnífico. ¡Qué maravilloso! Qué magnífico, claro, qué magnífico. La tarea de aceptación de la realidad nunca queda terminada. Estamos hablando todo el tiempo de lo mismo, de lo que en nosotros insiste como condición de posibilidad, de la convivencia, del desarrollo, de la libertad, tal vez. Y me hace pensar, y te lo pregunto, ¿no? ¿En qué medida el artista real, el artista vocacional, no es, si es equiparado a la libertad que tiene el niño, ¿no? En la creación inicial, en la creación primera? Bueno, si no son los hombres más libres del mundo. Hay un instante en la creación en el cual uno conoce la libertad, me parece a mí. Yo recuerdo, les confieso, que cuando ya no pude jugar, y recuerdo ese instante con una intensidad que no ha perdido vigencia, cuando tenía entre mis manos mis soldados de plomo, que habían estado cargados de vida durante años, y de pronto, porque yo ya era un chico menos chico de 13 años, los miré y no me hablaban, los miré y ya no estaban vivos, pasaban a ser de plomo, no eran parte de mi cuerpo y de mi sangre. Yo sentí un vacío infinito. Creo que cuando me puse a escribir pude recuperar un poco del aliento de aquellos juguetes que habían perdido vigencia. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Sí, claro. Así fue, claro, así fue. Claro. Sí. Bueno, el tema es que el paso a la adultez suele tener una represión necesaria, ¿no? Hay una represión necesaria, claro que sí. porque si no estaríamos en problemas. Pero bueno, ¿cuánto se lleva de aquello otro?
de aquello otro, que era la creatividad. No hay duda, no hay duda. Sin transformación, si la infancia se perpetuara en nosotros como un jugar infantil, Claro. y no como una invitación a la libertad que necesita ser reelaborada, seríamos niños eternos. Claro, claro. ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de no perder lo que mencionabas vos, la libertad de poder interpretar, la libertad de poder innovar, la posibilidad de escuchar una palabra o un sonido o una imagen que vienen a decirnos: aquí hay algo que la costumbre ya no gobierna, hay algo que la ceguera ya no maneja, es la posibilidad de volver a ver, de volver a oír, ¿no? Qué belleza. Es muy hermoso, muy hermoso. Y bueno, no sé, ya vemos nosotros que nunca son suficientes los invitados para este encuentro, ¿no sé? Porque tal vez lo que necesitamos es volver una y otra vez sobre la palabra de esta gente. Nadie puede dejar atrás lo que nos pierde vigencia. Claro, 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 claro. Nadie. Claro, claro. Bueno, esto es muy importante, me parece, Santiago. Nosotros hacemos una prédica semanal de estas cuestiones. Tratamos de hacerlo, la verdad que lo que tratamos de hacer con Santiago, así nos fue saliendo, vamos a decirlo. Así nos fue saliendo en nuestra conversación, es transmitir al micrófono en mano, transmitir la propia experimentación que nosotros hacemos, que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, a lo largo de, cómo hemos ido aprendiendo. Y entonces, como en algunas cosas, solo en algunas, estamos muy contentos de haberlas hecho, tratamos de compartirlas. Así es. Sí, la hospitalidad es la posibilidad de invitar no tanto a un lugar donde se va a escuchar sin poder pronunciarse, sino a alentar ese intercambio, ¿no? Yo creo que la finalidad última del conocimiento y la finalidad última de la emoción de pensar juntos es justamente generar convivencia. Una convivencia mejor que no descansa sobre la unanimidad de las ideas, no se trata de coincidir en todo, se trata de mostrar apertura hacia la posibilidad de que no todo consista en lo que uno entiende. Claro. Eso es lo esencial. Estaba pensando, Santiago, que, todas las épocas tienen sus contraindicaciones, pero nosotros en los últimos años hemos tenido, y creo que el mundo está padeciendo, de mucha acoso del dogmatismo, de la cerrazón. No es en ese sentido un buen tiempo. Nosotros en los años 60, 70, con todas las dificultades, 60, 70, me animaría a decir también hasta los 80, había más apertura. Hubo una cerrazón en los últimos tiempos, producto del temor, producto de ese que el mundo tambaleó, se empezó a tambalear, y entonces sucedieron cosas que de una u otra manera, como pasó en la Argentina, aplastan la libertad, ¿no? Aplastan la libertad. Sí, tan cierto es eso que me lleva a pensar cuánto sentido tiene entonces lo que hacemos. Tiene sentido que hagamos este programa, tiene sentido que hagamos estas propuestas, porque en el fondo estamos tratando de que esa oscuridad no lo devore todo dentro de los módicos límites de nuestras posibilidades. Sí, claro, y también tratando de predicar la idea de que, porque las cosas no tienen por qué ser, se pueden cambiar. Esta, por ejemplo, es una cosa que hay que cambiar. Sí. La del dogmatismo, la estrechez, la intolerancia, son cosas que hay que cambiar. Sí, tenemos que tratar primero de atenuar su vigencia y después de vivir combatiéndola. Claro. Un poco a la manera de lo que decía Arthur Koestler, ¿no? Arthur Koestler decía: todos combatimos con media verdad contra una mentira entera. Claro. Esa media verdad no es menos válida porque no alcance a cubrir todo el espectro de lo real, sino que es mejor combatir con media verdad contra una mentira entera, porque de ese modo hay lugar para otras configuraciones. Es impresionante, es una gran frase de un hombre que padeció de ceguera, recuperó la vista en el sentido. Sí, está como estás vos, entre los que están tratando de retornar de la caverna de Platón.
Tal cual, tal cual. Estamos ahí, ¿no? Medio con el minuto final, Sí, porque nos vamos a encontrar en un ratito nomás, Santiago, ya, no sé, pasa yo creo que sí, que tenemos el encuentro con Graciela y y tenemos Pablo el encuentro de Marmorato, Pablo Marmorato. que es un momento de enorme placer para nosotros. Imagínate lo que va a ser poner a consideración de ellos lo que hemos escuchado hoy. Sí, de claro. nuestros amigos. Vamos a un tema, Santiago, Y y volvemos volvemos con él. ya con Graciela y Pablo en Café La República. Y ahora sí, hay un aluvión en la feria, ¿no? Entra la gente, empieza a recorrer, se paran, nos miran. Estamos en el estudio de la 1110, en el pabellón amarillo de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y ahora viene una tarea para nosotros muy linda, que es encontrarnos en el aire, en Café La República, de vía virtual, de manera virtual, con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, que se están preparando para salir a la cancha a jugar el porqué. El porqué, que es su propuesta. Les damos entonces la bienvenida, amigos queridos, Graciela y Pablo, para que vengan a compartir con nosotros el desenlace de nuestra audición y el nacimiento de la de hoy de ustedes. Ya estamos llegando. Abran la mano. Bueno, ¿cómo están? Bien, contentos de acompañarlos y de escucharlos, sobre todo. Sí, los esperábamos con ganas porque hemos tenido una audición muy intensa en torno a lo que es... Y mira, en primer lugar en el editorial Jorge tocó el tema de lo que es la tendencia a concebir el pasado como algo definitivamente comprendido y clausurado en una interpretación maniquea que no acepta revisión, que entiende que la realidad ya ha sido comprendida de una vez por todas y que no queda sujeta a una reconsideración crítica. Esto en el campo de los derechos humanos no puede menos que llevarte a vos, Graciela, a formular alguna idea al respecto, ¿verdad? Sí, mira, hace bien poco, junto con mi hijo Martín, y fue idea de él publicarlo desde ese enfoque, volvimos a tocar el tema, se publicó en Clarín. Sí. Lo tomamos desde cómo nos hemos olvidado. Es decir, de repente entramos, y yo ingresé también en la discusión sobre el número, para mí es importante, para otros no es tanto, es simbólico, bueno, está bien, dejemos eso ahí. Ahora, ¿qué es lo que se ha olvidado? Es que fuimos capaces de tener una dictadura que armó un sistema absolutamente perverso y que lo tenía preparado pensando en lo que iba a ser, que fue la desaparición forzada de personas. Y recordamos los detalles horribles. Y volver a recordarlo, yo me preguntaba, ¿cómo se pudo concebir semejante plan? Y pudimos, sí. No es que lo hicimos nosotros, pero fue parte de la sociedad argentina. ¿Tenemos que revisar o no nuestra historia? Alemania la revisó completamente. Así es. Alemania, y hoy recordábamos con Jorge justamente que Alemania no deja de revisarla. Este es el tema, digamos, es indispensable entender que la comprensión de tragedias como la que estás mencionando no puede clausurarse, porque si las generaciones sucesivas no renuevan su comprensión de lo sucedido, finalmente se despacha el problema. Totalmente. En el peor sentido de la palabra, ¿no, Jorge? Totalmente. Y todo esto vino a propósito, Santiago, de una polémica que se armó con una incursión de Luis Moreno Campo en la televisión pública, que para mí fue muy impactante, porque en realidad Moreno Campo lo que dice es: tenemos que desideologizar la defensa de los derechos humanos. Y bueno, es oportuno preguntarte a vos qué opinás, ¿no? Tenemos que desideologizar. Se lo decía fundamentalmente, creo, en el canal público, se lo decía justamente a aquellos que, enceguecidos, han dejado de
defender los derechos humanos en su integridad, y que solo ven un pedacito de la cuestión. Sí, entiendo. Claro, siempre hay que pensar qué significa desideologizar eso. Bueno, Sí, no voy a desideologizar, sí. hacerlo. Yo lo digo por vos, desideologizar. Exactamente. Porque el tema en ese momento, incluso cuando estaba ocurriendo, y sin que la gente supiera estrictamente todo lo que estaba ocurriendo, pero sí tenía temor y se cuidaba, con lo cual sabía que había que tener miedo. Claro. No había derecha o izquierda en eso. Claro. Tenía miedo. Y Claro. hoy por hoy, respetar el tema de derechos humanos sigue siendo muy importante, pero muy importante, tanto desde el punto de vista de los derechos humanos civiles y políticos, como es el derecho a la vida, el derecho a pensar libremente, el derecho a no ser desaparecido, Claro. como los otros derechos, o no son derechos humanos la necesidad de una habitación digna, de una comida saludable, de una educación, como nos está pidiendo a gritos buena parte de nuestra población. Bueno, estás ahí dándole el clavo de una tragedia contemporánea, y yo diría presente en el caso argentino, que es la multiplicación de la pobreza y la miseria como una transgresión brutal y evidente de lo que son los derechos humanos, que no han encontrado en las políticas de Estado y en la política la respuesta necesaria. Así es. Y les digo... Sí, yo creo... Sí, dale. te escucho. No, dale vos, Graciela. No, lo que creo es que lo que Luis Moreno Campos quiso decir, lo dijo en función de lo que nos sucedió en los últimos 20 años, ¿no? En el sentido de ideologizar es partidizar, es cerrar, es no escuchar. Y él dice, si se violan los derechos humanos, no importa a quién lo viola, hay que condenar la violación. Por supuesto que hay que condenarlos. ¿Y qué te hace perder en cierta manera ese derecho cuando vos sos una ONG o fuiste parte de una ONG, organización no gubernamental? Decidís abandonar, si te empadronás en un partido, si te pones al lado de un partido o de una facción de un partido, claro, sos incapaz de observarlo y criticarlo con distancia. Yo no te digo con total objetividad, porque la subjetividad nos llena, pero hay que luchar y entrenarse para tener esa objetividad, ¿no? Claro. Bueno. Sí, es un desafío enorme que requiere además educación, porque la experiencia se vuelve aleccionadora si está meditada con un proyecto de aprendizaje que implique entender por dónde pasa el ideal de la convivencia. El ideal de la convivencia, entendido como una meta tal vez inalcanzable de una vez por todas, pero siempre anhelada y siempre buscada, es la posibilidad de encontrar en la interpretación de los hechos lugar para un punto de vista que no sea excluyente. Esto es lo que estamos discutiendo permanentemente cuando nos rebelamos contra la ideología, entendida como un saber suficiente. Tal cual. Mira, estamos así con... Sí, dale, Graciela, dale. Tenemos 2 minutitos. Bueno, 2. Para no robarle a tu programa. Cada vez que me piden que dé una charla sobre el tema de derechos humanos, siempre pregunto, si ustedes salen de acá y alguien les roba y les da un garrotazo en la cabeza, ¿ese alguien está violando los derechos humanos? Y vos sabés que la mayoría me dice que sí, y yo les digo que no, que lo que está cometiendo un delito previsto por la ley de cada país y tendrá la penalización, si lo detienen, que corresponde. ¿Cómo sería una violación a los derechos humanos? Si yo voy a la policía, que es una agencia del Estado, y ahí en lugar de atenderme me maltratan y no me escuchan. Esa es la diferencia. Solo el Estado puede violar los derechos humanos.
Muy Es una impresionante. extraordinaria conclusión que habrá que repetirla incesantemente, precisamente porque la gente confunde la violencia delictiva con la Exacto. violación de los derechos humanos. Totalmente, totalmente. Graciela, no le hemos escuchado la voz a Pablo, queda un minuto, No le viene dejamos. por qué. Y nos encantaría, aunque sea, escuchar los títulos, quiénes van a estar. Sí, dale, Rapidísimo. Pablo, dale. Voy. Dale, Pablo. Me Hola, quedo Pablo. atentamente escuchando, como si no podría, no puede ser de otra manera. Y Vamos, en somos primer muchos lugar, nos acá. va a estar acompañando un gran escritor y pensador como Jaime Correas, ex director general Muy de bueno. Escuelas en Mendocino Mendoza. cabal. Exactamente, para conocer, bueno, cuáles son los desafíos y la agenda de educación de cara también a las elecciones de 2023. Y después, un lujito que nos damos con Graciela, nos va a acompañar Sí. Jorge Remes Lenikov, a raíz Uf. de su último libro, la publicación de su último libro, que revisa aquellos años, los 115 días que le tocó estar a cargo del Ministerio de Economía allá en 2002. Programón, yo digo, vamos rápido, porque nos estamos consumiendo el tiempo Está de bien. por qué, y tienen un programa espectacular por delante. Les mandamos Un gran abrazo a abrazo. Un gran abrazo. Santiago, Un abrazo. acá estamos juntos en la Feria del Libro. Ceci, Jorge, hasta el domingo. Chao, Adiós a chao, todos. Santiago, nos vemos Hasta el pronto. domingo. Chao, Ceci. Hasta el domingo, gracias. Chao, chao a todos.